Padre eterno, Señor nuestro, gracias, Señor, por permitirnos preparar este tiempo de adoración a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que de su corazón y su mente pueden alabarte y glorificarte, Señor, con sus labios. Señor, en esta hora te pongo en tus manos mi vida y la vida de tu iglesia, Señor, de mis hermanos, para que tú abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga comprender y entender tu palabra en esta mañana, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, suponemos que la poca asistencia es por el día, ¿verdad? El día 10 de mayo. Y quizás están esperando que prediquemos, no sé, Proverbios 30 o 31, me parece que es, ¿verdad? De esa mujer virtuosa. No, vamos a continuar con el libro de Santiago. Pablo decía que no rehusé hablar todo el consejo de Dios, así que generalmente muchas iglesias, incluyendo a veces nosotros, llevamos más un calendario secular, vamos a llamarlo así, el calendario secular, a un calendario litúrgico. Perdón, van a salir los niños, sí, con nuestra hermana Cristi, que puedan acompañar. Vamos a Santiago, capítulo 2. Como les decía, pues a veces estamos más dado a llevar un calendario del tiempo, ¿no? De la sociedad, y pues hay el día como hoy, el día del padre, el día del abuelo, el día del maestro, y todas las predicaciones van tendiendo al día que va pasando, ¿no? Nos apegamos más a ese calendario a veces, pero la intención ahorita es que sigamos estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios trae para nuestra vida lo que Él quiere para edificación. Un día, hermanos, entraron dos hombres a la iglesia. El primero venía con traje, con un reloj costoso en la mano, llegó con un auto nuevo, y los que están allí a la entrada, los sugieres, rápidamente lo abordaron, lo condujeron a las bancas de adelante, le obsequiaron un bote de agua y más tarde lo presentaron con el pastor. Después entró otro que venía con ropa de trabajo, con su overol de trabajo, todo sucio. Llegó caminando, o bueno, vamos a decir que llegó en una motito, ¿no? Y se sentó allá atrás y nadie le hizo caso, nadie le peló, como a veces decimos, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es meramente coincidencia. Pero esto es justo lo que Santiago nos presenta en el capítulo 2, hermanos. Esto es lo que él nos presenta. Creo que por eso no tenemos sugieres ahí, ¿verdad? Para no decir así, discriminar y preferir a uno que otro, ¿no? No tenemos para recibir a las personas en el culto, en la iglesia. Déjenme contarles otra anécdota. En el tiempo de la guerra civil en Estados Unidos, un día el presidente Abraham Lincoln, recibió a dos personas en el palacio, allí en la presidencia, perdón. Uno de ellos era un general condecorado, que había estado en la guerra civil, y otro, un soldado raso, un soldado común, ¿no? El presidente Lincoln pasó más tiempo con el soldado raso preguntándole cómo había estado la batalla, cómo había sido la lucha. Este soldado le contó pues algunos momentos difíciles, críticos, de peligros, pero también momentos gloriosos de la batalla.
En pocas palabras, también no peló al general condecorado, no le hizo caso tanto el presidente Lincoln, y este general, después de sentirse pues como olvidado, le reclama al presidente, y el presidente le dijo lo siguiente: el rango no mide el valor del hombre ante la nación. El rango no mide el valor del hombre ante la nación. En el primero veíamos, en la primera anécdota, veíamos que entra una persona con ciertas características, ¿no? Trajeado y bien, y todo bien presentable, y es más atendido que otro que venía con quizás no muy presentable. En otra anécdota vemos todo lo contrario. El presidente Lincoln atiende más al soldado raso que al general condecorado. Por último, quiero platicarles que el día jueves fui al banco a pagar la ficha de una de las materias de mi hija, y bueno, entré al banco, saqué mi ficha, me tocó el número 14, y bueno, al llegar vi que estaba el número 9. Pero en el banco sacan fichas, o al que yo voy, van de acuerdo a qué tarjeta tienes, ¿no? La oro, la premium, la no sé. Y bueno, te van atendiendo así. Iba en la 9 y de repente pasó al 13. Y dije yo, no, pues ya me toca, al 14 sigo yo, ¿no? Ya rápido. Qué bueno, dije yo. Pero no, al sonar nuevamente el marcador ahí, el que da los turnos, lo manda al número 11. Chispa, dije yo, ¿no? Entonces, bueno, esperar ahora es el 11. Y de ahí al 12. Ya por fin vino al 14. Cuando pasé con el banquero, con el de caja, le dije lo siguiente: ¿por qué hacen eso? Le dije, ¿no? ¿Por qué nos discriminan de esa manera? Y el muchacho de caja me dice, no, pues no somos nosotros, es el programa, ¿sí? El programa que lo hace de esa manera, va seleccionando según, no sé, dice, según cómo lo hace el programa. Y le dije yo, no, pues no se vale, que hasta el algoritmo hace acepción de personas, ¿no? Discrimina a las personas, ¿no? Hasta eso hacen hoy en día en la tecnología, va diciendo a quién sí, a quién no, quién le toca, a quién no le toca, ¿no? Y a donde vamos, hermanos, donde vamos, nos enfrentamos a esta situación, ¿verdad? Si vamos al banco, si vamos a la clínica, a veces decimos, no, ¿y por qué a él pasa primero? ¿Y por qué a mí me dejan a lo último? ¿No? Nos discriminan, y hay esa situación. Hasta el día de hoy, hermanos, este día tan especial, ¿sí? La verdad es que estas formas de economía, de venta, hace que la sociedad se vea fragmentada. Hay festejo, como les decía, para hoy, para las madres. Hay festejos para el padre, pero parece que no es igual, no es lo mismo. Hay festejo para los abuelos, hay festejo para el maestro, ¿no? Y entonces la sociedad está fragmentada, si algunos se honra más que a otros, ¿no? Y ¿saben qué? Lo peor es que la iglesia también hace lo mismo, ¿no? Le da más valor a uno que a otra cosa. Santiago no está hablando de modales, está hablando de nuestra fe. Va a decir en el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Sí, Santiago no está hablando de ciertos modales, sino de nuestra fe, si es real o si es un teatro. Y empieza con este ejemplo para que nosotros entendamos
Porque quizás nosotros ya hemos vivido una acción como esa, nos han discriminado y a otro lo han preferido. Entendemos esta situación. A veces tratamos a una persona como más importante. A veces sin darnos cuenta, quiero yo pensar, que a veces sin darnos cuenta, pero a veces es intencional. Atendemos al que es más importante y al otro que no es como nosotros pensamos o esperamos, lo tratamos como alguien invisible. En pocas palabras, Santiago está diciendo que si tu fe hace eso, tu fe está muerta. Porque la fe en Cristo no nos lleva a hacer acepción de personas. La fe en Cristo no nos lleva a la discriminación. El tema de hoy es la fe en Jesús no discrimina. Y está ahí en Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13. Y lo primero que quiero que veamos de la fe en Jesús no discrimina, lo primero es, vamos a desmascarar el problema. ¿Cuál es el problema? Versículo 2 al 4. Porque si en vuestra congregación, va a contar Santiago, entra un hombre con un anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miras con agrado al que trae ropa espléndida, y decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decid al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago pone el dedo en la llaga en la iglesia de ese tiempo. Sí, hace más de 2000 años sucedía eso, hermano. No hoy nada más. Hace más de 2000 años estaba sucediendo eso en la iglesia y Santiago señala eso que está pasando en la iglesia. Muchas veces hacemos juicio y hacemos comparaciones en las personas de acuerdo a su apariencia, cómo viene vestido, cómo se viste. Hacemos distinción en cuanto a su estatus social, en cuanto a su dinero, a sus posesiones. Lo peor es que lo justificamos. Muchas veces lo justificamos y decimos, no, es que queremos ser amables con las personas, queremos honrar a las personas que vienen. Como les decía en el ejemplo primero, el primer personaje que entró con traje, entró con un buen reloj en la mano, llegó en carro, y lo que hicieron los sugieres es pasarlo hasta adelante y le obsequiaron una botella con agua todavía. Recuerdo hace tiempo que los jóvenes dicen que estaban muy emocionados porque fueron a una iglesia donde les dieron su bote de agua, ¿no? Para que así los recibieron. Y les decía, bueno, pues hagamos lo mismo, pero nadie tomó la iniciativa, ¿no? Entonces, Santiago pone el dedo en la llaga y a veces queremos justificar, como decimos, es que queremos ser amables con las personas, recibirlos, porque decimos, no, la primera impresión va a contar para que vuelva. Además, a veces llegamos a un problema aún mayor. A veces decimos, es que ese que llegó puede ser de mucha bendición a la iglesia porque tiene dinero. No, hermanos, cuidado con decir algo así. Cuidado con pensar eso, que porque una persona llega con una cierta posibilidad, por eso le vamos a dar atención. Pero peor aún, hermanos, peor aún también es que no hagamos a nadie, ¿verdad?, caso. Ni al que tiene la posibilidad, ni al que no tiene. ¿A quién fue que saludaste primero el día de hoy? Al entrar, ¿saludaste a los hermanos?
Quizás no se dio porque ya está el servicio y llegué a sentarme. Pero que tu respuesta no sea que saludas al que viene mejor vestido o trajeado o llegó en carro, ¿sí? O que es afín a ti. Bueno, es que es mi amigo, él sí me entiende o nos entendemos, él es... No, porque de lo contrario, dice Santiago, ya tenemos un problema. Si hacemos acepción de personas, ya tenemos un problema en nuestra fe. Así que lo segundo que quiero que veamos es, invirtamos este problema, démosle la vuelta al problema. Versículos 5 y 7 de ese capítulo 2. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Cuando leía esta parte, cuando llegué a esta sección de Santiago, pensé y dije, caray, Santiago tiene un problema aquí. Porque Dios no escoge solo a los pobres, también escoge a ricos. Pero pareciera que eso da la impresión, si tú lo lees, cuando dice, hermanos míos, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pareciera que Dios nada más elige a los pobres y hace un lado a los ricos. Pero no, hermanos, Santiago no está hablando de pobreza económica, porque hubiera dicho, los vuelve ricos económicamente, los cambia de estatus, los lleva a ser ahora poderosos. No, dice que toma a los pobres para hacerlos ricos en la fe, en su creer en el Señor. Sí, porque el Señor toma a los pobres en espíritu, como va a decir en el sermón el Señor Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y un pobre en espíritu, hermanos, no solamente son los ricos, también hay pobres, económicamente hablando, que están pobres en su espíritu, que no tenemos nada. Y necesitamos que el Señor nos lleve a ser ricos en nuestra fe, en nuestro creer, en consolidar nuestra fe. Santiago ya lo decía en el primer capítulo, abordando el asunto de la fe. Por eso van a venir las pruebas, por eso hay tentaciones, para que nuestra fe está ahí en los problemas siendo probado. Y en la tentación nuestra fe se vea como inquebrantable, resiste a la tentación. El Señor quiere que nosotros seamos ricos. Primariamente, principalmente, espiritualmente, en la fe en Cristo Jesús. ¿Saben? El Señor hace exactamente lo contrario de lo que nosotros hacemos. Como les decía, muchas iglesias desde el primer siglo, desde el tiempo de Santiago, hacía discriminación, hacía distinción entre una persona y otra. Cuando entraban a la iglesia en el tiempo de Santiago, los hermanos hacían esa distinción. Si entraba un rico, lo atendían mejor. Y si llegaba un pobre, lo dejaban ahí a un lado. Pero el Señor Jesús hace todo lo contrario. Tanto al rico como al pobre, hablando económicamente, el Señor está interesado en los dos.
Está interesado en aquel que está espiritualmente muerto en sus delitos y pecados, aquel que está espiritualmente pobre. El Señor se interesa por ellos para hacerlos ricos en su fe. También Santiago va a decir que muchas veces los ricos, hablando económicamente ahora sí, dice, son los que les oprimen, y son estos los que blasfeman, porque muchas veces su posición económica los hace vanagloriarse. En el capítulo 1 de Santiago, ya lo veíamos, él pone como ejemplo que si nuestra fe es como la ola del mar que va de un lado al otro, somos inconstantes, no somos firmes en algo. Pero también dice, va a decir al final, el hermano que es humilde, en el versículo 9, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor del campo. Y va a decir al final, así también se marchita el rico en todas sus empresas. Santiago está diciendo, si tú pones tu fe en tus riquezas, en tus empresas, ¿saben qué? Pronto se acaban. La riqueza, los bienes de este mundo son temporales. Un momento tienes y un momento lo puedes perder todo. Si tu fe está puesta en las cosas materiales, esa fe no está en algo sólido. Porque cuando se acabe esa riqueza, como dice el proverbista, no me des muchos para que te olvide, o poco para que te maldiga, ¿no? El que lo pierda, la riqueza, al rato va a maldecir al Señor. Y por eso Santiago va a decir que hay unos ricos que los llevan y los oprimen y además blasfeman contra el nombre de Dios cuando confían en sus posesiones. Hermanos, hablando de cuestión económica, la iglesia no es un club social donde al que tiene y da se le sienta en la fila de adelante y al que no tiene se le deja allá atrás. No, no es así como funciona la iglesia, nos dice la palabra de Dios. La iglesia es más bien la imagen de una familia, donde el padre ve por los hijos. El ejemplo que Jesús pone de una familia, de un padre que ve por los hijos, es la de aquella que un hijo un día pidió su riqueza, se fue, lo malgastó, y cuando vino arrepentido, el padre no lo discriminó, sino fue y lo abrazó. Amó al hijo pródigo, amó al hijo que malgastó todos sus bienes, amó al hijo que lo dejó mal económicamente. Pero también amó al mayor, al que se quedó en casa, aquel que había pensado que el Señor, el Padre, nunca le había dado nada. Nunca me diste un cordero para que yo comiera con mis amigos. Y el Padre le dijo, hijo, aquí has estado conmigo todo el tiempo. No tenías por qué pedírmelo. Lo que está aquí es tuyo. Tómalo cuando quieras. Esa es la imagen de una familia en Cristo Jesús. Y a eso se parece más una iglesia. Se parece más la iglesia, a una familia que a un club, que a una empresa donde también solamente premian a los trabajadores que sobresalen. Aquí en la iglesia del Señor, todos somos importantes. Y tercero, quiero que veamos el meollo del asunto, versículos 8 al 11. Si en verdad cumplir la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere
en un punto se hace culpable de todo, porque el que dice no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometieres adulterio, pero matas, ya te haces transgresor de la ley. Santiago llama a esto la ley real. Hay una novela que se llamó Amor Real, ¿sí? Y de eso trata, hermano, de amor. La ley real habla no de que es verdadero, sino que viene de la realeza también. Viene de un rey. Viene de la realeza. Santiago llama al mandamiento o a la ley real un mandamiento de amor, porque es un mandato real y de un rey. Santiago nos da un golpe duro al decir que si hacemos acepción de persona, si somos selectos con las personas, la ley moral nos condena, o sea, los 10 mandamientos. Y usted se preguntará, ¿cómo? Yo no encuentro en los 10 mandamientos un mandamiento donde dice que el Señor nos va a castigar porque hacemos acepción de personas. ¿Verdad? Pareciera que no encontramos algo así. No hay en los 10 mandamientos. Viene que dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio. Pero hacer acepción de personas no viene en los 10 mandamientos, pero Santiago dice, si tú haces acepción de personas, estás violando la ley de Dios. Usted dirá, yo no he robado y no he matado a nadie. Jesús equipara, a través de Santiago, equipara que humillar al pobre y exaltar al rico, ¿sí?, es como cualquiera de los otros mandamientos, y eso es pecado delante de Dios. Hoy que se está dando todo esto de las leyes de aborto, ¿quién es el que se desvive, hermanos? El más débil, ¿verdad? Hacemos acepción. En eso está basado la ley del aborto, en que yo importo, mi cuerpo importo y yo decido. Y hacemos acepción de la otra persona que viene en el vientre de esa mamá. ¿Y saben qué se comete ahí cuando se practica el aborto? Se desvive a una persona. Faltamos al mandamiento, a la ley. Ese es el punto principal aquí, dice Santiago, que hacer acepción de personas también es una violación a la ley. La parcialidad es pecado, hermanos. Es pecado contra la ley del amor. Cualquier pecado pequeño, dice Santiago, cualquier pecado que nosotros llamamos una mentira blanca, rompe el corazón de la ley. Si tú faltas en uno, has violado los 10, dice Santiago. Por hacer acepción de personas. ¿Habrá solución a esto? Bueno, Santiago sí nos presenta una solución. Versículo 12 al 13. Así hablad, así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Esto, escucharlo, conflictúa nuestra forma de ver las cosas. Hay una ley de libertad, versículo 12, así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Hay una ley de libertad? ¿Cómo? Por lo general pensamos que la ley esclaviza. La ley es como una camisa de fuerza que no te deja hacer lo que quieres. ¿Cómo va a ser libertad una ley? Bueno, a veces somos juzgados, o juzgamos, mejor dicho, de una manera legalista. El legalismo confunde los medios con el fin. A veces pensamos que las leyes, las normas, las costumbres, ¿sí? Es el fin, es el objetivo. En vez de preguntarnos, esta ley, esta costumbre, esta tradición o estas normas me acercan a Dios y amar a mi prójimo. No, ¿verdad? Decimos, no, es que ahorita, por ejemplo, con esos calores, ¿no? En una ocasión quisimos hacer el culto afuera por los calores y pues el pastor de ese tiempo dice, no, el culto es adentro. ¿Y por qué? Porque ha sido así. Porque de generación en generación ha sido que el servicio es dentro del culto, dentro del templo. Y cambiar eso causa conflictos. Pero decimos, bueno, esto de cambiarlo ayuda a mis hermanos, me acerca a mi prójimo y a Dios, no le afecto. ¿Recuerdan la semana pasada que hablábamos al final de la palabra religión? Hoy en día el término religión es diferente al término de hace tiempo cuando Santiago lo usó. Hoy religión es para nosotros normas, reglas, ¿sí? Tradiciones. Y lo vemos, discriminamos al que dice que es religioso, ¿no? Vamos a decirlo en ese término. Pero en el tiempo que Santiago escribía la palabra religión, decíamos que la religión es tener una relación con Dios. Es piedad de acercarse a Dios. No era el mismo concepto que hoy en día. Por eso Santiago decía, la religión pura y sin mácula es visitar a los enfermos, a las viudas, al necesitado, pero también guardarme bien delante de Dios. A veces somos muy legalistas. Lo que importa es cumplir, decimos. Lo que importa es cumplir. Si fallas, te hacen menos. ¿Saben? Eso produce en nosotros orgullo. En los que cumplen la ley, en los que son cumplidores de ella, produce orgullo. Y en los que no cumplen, pues se sienten poco, en desesperanza. Y dicen, no, pues no, ya no voy, ¿verdad? Ahí me van a decir esto, me van a señalar, porque ya no hay esperanza, ya no hay cabida ahí. Por eso el legalista va a tratar mejor al rico al entrar y lo va a tratar bien que a un pobre. El legalista basa su seguridad en esas reglas, en cumplirlas. Y ¿saben? Necesita que otros fallen, que rompan las leyes para él sentirse bien. ¿Se acuerdan de la parábola que Jesús cuenta de un fariseo y un publicano?
El fariseo decía delante de Dios: Señor, yo no soy como este. Yo hago mis oraciones 3 veces al día, doy mi diezmo, me congrego regularmente o siempre, pero yo no soy como este pecador. El legalista se siente así porque cumple la ley. Pero hay una ley de libertad, dice el Señor. Hay una ley de amor, de misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio, cierra diciendo Santiago, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros, hermanos, fuimos llevados un día ante juicio por nuestros pecados. Fuimos llevados un día ante el juicio y ¿cómo resultamos? ¿Resultamos culpables? Sí. ¿Pero fuimos nosotros a la cruz? ¿Estamos condenados a la muerte? No, porque obró el amor y la misericordia de Dios. Una ley de libertad. No es que a Dios no le importara el pecado. No es que a Dios no tomara en cuenta el pecado, lo pasara por alto. No, llevó a cabo el juicio sobre el pecado, solo que no lo cargó a ti ni a mí, lo cargó a su Hijo Jesucristo. Y para ti y para mí fue la misericordia, dice Santiago. Fuimos salvados de ese juicio. ¿Por qué? ¿Por méritos? ¿Porque cumplimos la ley? No, no cumplimos la ley. Violamos la ley. Violamos los 10 mandamientos. Y lo violamos muchas veces haciendo acepción de personas. Sin embargo, hermanos, el Señor fue misericordioso con nosotros. Recibimos misericordia. Y ahora el Señor quiere que mostremos misericordia. Porque si el Señor nos tratara según nuestro estatus, según nuestra posesión, según como venimos vestidos a este lugar, no tenemos nada a nuestro favor, hermanos. No tenemos nada. Lo único que merecemos es toda condenación. Pero el Señor fue grande en misericordia, que nos perdonó, nos amó y nos libertó. En conclusión, ¿a quién tratamos con parcialidad, hermano? ¿A quién favorecemos a uno más que a otro? ¿Discriminamos? ¿A quién lo hacemos? A partir de ahora, ¿a quién trataremos como si el que entrare por esa puerta fuera el Señor Jesucristo? A todos. A todos. Implicaciones para esta semana. Acciones para esta semana. Primero, revisa tu mesa. ¿Con quién te sientas a tomar café? ¿A quién invitas a comer a tu casa? Piensa en ello. Quizás favoreces a unos y a otros no. 2, revisa tu servicio. ¿A quién escoges para trabajar en la obra de Dios? Quizás el que es afín a ti. No, pero es que con él sí puedo trabajar bien. No, con el otro es muy conflictivo. Revisa tu servicio a Dios. ¿Con quién trabajas en su obra? Y tercero, revisa tu corazón. La acepción nace de creer que vales más que otros. De pensar de que, bueno, es que estos son mis cuates, estos son mis amigos, este es mi círculo. El Evangelio nos dice que vales, no por lo que tienes, sino porque eres imagen de Dios. Dios te ha dado de su imagen para que tú
lo reflejes, lo compartas y ames a todas las personas por igual, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús,